mesa redonda en la que vamos a tratar un tema que esperemos que sea muy útil para la mayoría de vosotras y de vosotros. Y esta será la guinda del pastel de nuestro primer día, que llevamos, bueno, pues ya unas horas disfrutando del festival, desde las 10 de la mañana que Pepa Vélez nos ha regalado una ceremonia dedicada a la presencia. Hemos disfrutado de un corto. Posteriormente hemos visto una entrevista con Jane Duncan que nos hablaba de un proyecto de acompañamiento en el que elaboran planes de fin de vida. Y hace un ratito acabamos de terminar de escuchar a Taira Velasco, que profundizaba y nos concretaba mucho sobre el documento de voluntades anticipadas, y bueno, una entrevista muy interesante y útil. Entonces, bueno, pues hoy estamos aquí, miembros del equipo. Alicia, gracias por tu interpretación en la lengua de signos para que podamos ser vistos y escuchados pues por más personas. Y bienvenidas, Laura, Paloma. Gracias por... Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, gracias por invitarnos. Encantadas de teneros aquí. Y vamos a empezar con las presentaciones. Vamos a empezar con Laura para que podamos conocerla un poquito más. Laura es abogada especialista en Derecho de Familia y Sucesiones y actualmente trabaja como responsable del Departamento de Sucesiones de la Notaría Jesús Benavides en Barcelona. Y en su día a día se encarga de asesorar y redactar todos aquellos documentos previos a la muerte, como puede ser el testamento, documento de voluntades anticipadas o testamento vital, y también posteriores a la misma, como la aceptación de herencias y entrega de legados. Así que bienvenida, Laura. Y Paloma... Gracias, es un placer. Y Paloma, ella es fundadora y CEO de Empath, que también se trata de un proyecto de acompañamiento que gestiona, coordina y soluciona las necesidades surgidas de una situación de enfermedad avanzada de personas cuyo ser querido ha podido acabar de fallecer, y de las personas que por su situación de dependencia se ven obligadas a dejar sus hogares. Bienvenida, Paloma. Un saludo. Y bueno, pues deciros que en la anterior entrevista, en la de Taira Velasco, nuestra compañera Ruth hablaba que hoy iba a estar presente Jesús Benavides, y finalmente estás aquí, Laura, porque es una entrevista que fue grabada hace algún tiempo. Así que sin más, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que bueno, que podemos abrir a través de una pregunta que nos podemos hacer cuando nos empezamos a plantear algunas cuestiones relacionadas con nuestro proceso de fin de vida y de nuestra muerte, ¿no? Entonces, lo abrimos de esta forma, y según vuestra experiencia, Laura y Paloma, personal inevitablemente y por supuesto profesional, de todo lo que vivís en vuestro día a día, ¿qué sí podemos decidir hoy y de lo que sí que nos podemos ocupar hoy sobre nuestro proceso de final de vida y nuestra muerte? Estas cosas que además de ponernos en la responsabilidad de reflexionar y tomar esas decisiones, y por supuesto pues también nos dan libertad hasta cierto punto, hasta el punto en que podemos decidir, también encontramos que es muy valioso porque puede liberar de decisiones a veces incómodas a personas de nuestro alrededor cuando ese momento llega, y pues puede que se generen conflictos al respecto, y sobre todo puede ser que en nuestra familia o las personas allegadas están en un momento de máxima vulnerabilidad. Entonces, bueno, pues adelante, os escuchamos. ¿Quién empieza hablando? Vale, pues sí, os parece. Como quieras, Paloma. Si quieres, Bueno, si quieres empieza y luego pues me añado un poco y comento. Estupendo. Pues bajo mi punto de vista se pueden hacer muchas cosas antes de caer en enfermedad avanzada
y antes de morir. Es más, es que es muy necesario, ¿no? Como seguramente habrá hablado Taira Velasco, porque domina el tema del documento de voluntades anticipadas, ¿no? Yo me encuentro que en esta sociedad hay mucho miedo a la palabra muerte. Tenemos mucho miedo a morir y parece que cuando hablas de muerte es como si te fuera a tocar mañana y como que da mucho respeto por parte de la sociedad, ¿no? Entonces me encuentro que sucede en muchos casos que de repente una persona se pone muy, muy enferma. No se ha hablado de este tema con la familia porque cuando la enfermedad está ya muy avanzada, a las personas muchas veces les cuesta hablar de esto, más con el ser querido que le queda poco tiempo de vida y la persona que se marcha muchas veces por incomprensión de la familia y muchas veces la familia porque siente como que si tocan este tema es como si le estuvieran diciendo que te vas a morir ya, tienes que decidir tus cosas, espabila, ¿no? Y es un momento tremendamente duro y tremendamente difícil, ¿no? Por eso hay que hablar de todo esto antes, porque donde hay vida hay muerte y realmente es bueno tenerlo en consideración, porque cuando te pasan estas cosas, pues a lo mejor hay una emergencia vital. No solo hay que tener previsto el testamento, que las familias generalmente que tienen bastante patrimonio sí tienen previsto un testamento, pero aquí hablamos del testamento vital, ¿no? ¿Qué quieres que hagan contigo si tienes un accidente y llegas al hospital y no tienes conciencia o no puedes hablar ni expresarte ni decir qué es lo que te gustaría, ¿no? Entonces yo ahí creo que es importantísimo que todos tengamos dicho, hablado, hecho, si mañana tengo un accidente, que cuando me coja un médico sepa qué es lo que yo quiero, ¿no? Creo que es importantísimo dar fuerza a la palabra de la persona que está enferma o que se va a marchar. No sé cómo lo ves tú, Laura. Totalmente, totalmente. Yo creo que como comentas, es un acto difícil y para mí es sobre todo un acto de valentía, pero también de generosidad. Nosotros de esta decisión y hablando con la familia, les estamos liberando de tener luego que tomar estas decisiones y de encontrarse en estas situaciones de conflicto que se pueden dar o de temor, de no querer hablarlo. Entonces es muy importante esto, dejarlo escrito. De hecho, la mayoría de clientes que me llegan porque ellos mismos se han encontrado en una situación desagradable con un ser querido por no haber redactado estos documentos, no haberlo preparado y vienen para decir yo no quiero que a mí me pase lo mismo, que a mis familiares les pase lo mismo. Y entonces es cuando deciden tomar cartas en el asunto y hacer ellos su propio documento vital, documento, su testamento. Y no sé, imagino patrimonial es una cosa que tenemos mucha más arraigada en nuestra cultura y que mucha gente hace, sobre todo las familias que tienen patrimonio, pero el testamento vital suele dar incluso más miedo, ¿no? O hay más tabús. No sé cómo lo ves. Hay muchísimos tabús, pero lo cierto es que nos encontramos con casos con que te pilla el toro y puede estar una persona en el hospital y en sus últimas horas, ¿y qué pasa? Que esa persona, para empezar, no puede aceptar, te hablo de casos in extremis, de casos de que estás allí, el que se va no se quiere ir, no lo acepta, no, si yo no me voy a morir. Y los que están con la persona que se va a marchar tampoco lo quieren hablar, porque es ese momento tan tremendo, ¿no? Entonces, yo aquí te quería preguntar, Laura, si te encuentras en esta situación, por ejemplo,
Pues un boli y un papel y empiezas a tomar nota de lo que está diciendo la persona. Si la persona fallece, o sea, ponte que no sé, te coge, has tenido un accidente o es una enfermedad fulminante que no te lo esperas y te quedan horas. No hay tiempo de avisar a un notario y estás ahí, que es muy importante, qué es lo que quiere la persona que se marcha, la fuerza de la palabra. Si coges un boli, un papel y tomas nota de lo que quiere y lo firma, ¿qué validez tiene realmente esto ante la ley o no? ¿O cómo se tendría que hacer en un caso in extremis que no encuentras un notario? Vale. Es muy interesante. En este caso nos encontraríamos con un testamento hológrafo. Sí que es verdad que no se suelen recomendar porque pueden presentar muchos problemas a la hora de elevarlos a público, de darles validez jurídica y básicamente porque normalmente al no contar con un asesoramiento legal pueden no ser válidos o ser impugnables, pues por no respetar legítimas, por no respetar la forma, pero como comentas, a veces no hay la opción de recurrir a un notario, a un especialista y quizá no nos queda más remedio que tomar un boli y papel y intentar hacer pues este testamento que siempre será mejor que una herencia intestada, ¿no? Que las herencias, o sea, que no sería una mala opción. Entonces, son perfectamente válidos y validables los testamentos hológrafos, pero sí que tienen que tener unos requisitos de forma para que luego los podamos elevar a público, se dice, ante un notario. Dependen un poco según también la legislación autonómica, porque como sabréis en España, algunas comunidades como Cataluña, Baleares, Navarra, Aragón, que tienen sus propias legislaciones, ¿vale? Pero en general todos tienen unas normas comunes, que es que el testamento tiene que estar redactado de su puño y letra por el testador, tiene que estar firmado en todas sus hojas, tiene que estar en el que se ha otorgado y a poder ser su DNI. Y aparte, cualquier tachón que haya en el redactado del documento tiene que estar salvado por el propio testador, es decir, debajo corregir el error y firmar conforme este error lo ha subsanado el mismo testador. Disculpa, Laura, estamos teniendo... Entonces, en este caso, una vez falleciera la persona, se tendría que llevar a los familiares, a la gente con... Sí. Disculpa, Laura, no se escucha bien. No, la conexión no nos permite escucharte, o sea, hemos podido escuchar algunos de los requisitos para que sea válido, pero no todos. Entonces, podemos volver a intentar que lo vuelvas a repetir y vamos a ver si mejora la conexión. Vale, sí, por supuesto. Vale. Mira, déjame comprobar un momento, a ver. Vale. Los vuelvo a repetir, ¿vale? En principio, lo más importante es que esté escrito por el testador de su puño y letra. Que no lo escriba otra persona y que no esté escrito ordenador. Más que nada porque si alguien duda de la validez o de la autenticidad de este testamento, siempre se podría recurrir a una pericial caligráfica, es decir, comparar esta letra con la de otros textos que haya escrito el testador de su puño y letra y comprobar que se trata efectivamente de la misma persona. ¿Hasta aquí se oye bien? Sí. Pero Laura, una cosita, que lo haga el testador es harto complicado cuando está en una situación que le quedan horas de vida. ¿Por qué? Porque van perdiendo fuerza y cuando ya quedan horas de vida es tremendamente difícil, vamos, yo no lo he visto nunca, que pueda empezar a escribir qué es lo que quiere que se haga con días aún, pero al final de todo no los veo con esa fuerza como para poder redactar, ¿no? En ese caso, ¿qué se tiene que hacer? Es que, por ejemplo, en el Código Civil
catalán es un requisito formal, es decir, en todo lo que pueda, que lo redacte él. En algunas veces se ha intentado un testamento redactado a ordenador y firmado, pero digo, puede presentar luego muchos problemas legales y no servir de nada. Entonces, es eso. Lo primero sería recurrir a un notario, llamar al colegio de notarios, pedir un notario de guardia que se pueda desplazar. Si no puede ser, intentar que lo redacte de su puño y letra. Y si no se puede, intentar redactarlo, pedir que le firme, entiendo, contar con todos los requisitos legales e intentar, si no sirve de testamento por no cumplir la validez, que al menos pueda servir como un documento complementario que pueda ayudar a los herederos a repartirlo, pero sí que no tendría nunca la fuerza de un testamento. Lo haría igualmente, ¿eh? Porque siempre puede servir de guía, puede ayudar a evitar conflictos y puede ser muy útil, pero no tendría el valor jurídico de un testamento. Si lo escribe, por ejemplo, un familiar. Claro, es que yo en No sé esto si me estoy entiendo, explicando. te explicas estupendamente. Lo que pasa que aquí también, claro, es que entiendo que la mayoría de familiares lo pueden hacer de muy buena fe, pero también hay casos en los que se hacen cosas que no se deberían hacer cosas. Y me imagino que van por ahí los tiros. Lo que pasa que hay situaciones realmente muy in extremis y realmente que no te da tiempo ni a llamar al notario, ¿no? Con eso no Exacto, serviría que vinieran testigos que exacto. no formaran parte de la familia, pregunto. Testigos, En personal de... principio, en muy pocas situaciones está permitido el testamento con testigos. Por la pandemia, por ejemplo, con el COVID, cuando mucha gente estaba encerrada en casa, en algunas comunidades se permitieron, exacto, se permitieron algunas variaciones. Ya te digo, estas cosas presentan problemas a la hora de elevarlo y dar fuerza jurídica porque, como comentas, hay muchas veces que son situaciones en extremis, pero también se dan infinidad de veces situaciones en las que se pueden dar situaciones, pues eso, de que alguien se aproveche de una persona mayor que no está en sus plenas facultades o alguien fallezca sin testamento y uno intente hacer aparecer convenientemente un documento firmado, ¿no? Entonces, nosotros como notarías o los jueces, que son los encargados de elevarlos a público, fuerza puede tener este documento porque no tenemos ninguna garantía de que lo ha firmado esta persona. No sé si se ve y se escucha. Sí, sigue habiendo muchos problemas de conexión, Laura. Yo sí te escucho. Es que te vemos un poco entrecortada, Laura. Sí. Sí, pero eso también sucede también en los Es que no sé qué testamentos, puedo. cuando las personas, a veces sucede con las personas mayores que cuando ya son muy mayores les acompañan generosamente al notario y les hacen firmar cosas que a lo mejor pues que la persona igual ni se está enterando, ¿no? Esto es complicado detectarlo. ¿Laura? Sí, vamos a ver si puede recuperar la conexión y seguimos nosotros. Sí. Vale, es que te has quedado congelada. Quizá puedas volver a intentar conectarte, Laura, para poder escucharte y verte mejor. Bueno, por lo que dice Laura Paloma, pues ese testamento pues es complicado que tenga una validez, ¿no? Entonces, precisamente la intención de esta jornada del festival es que tengamos conciencia de lo que podemos hacer y tomar la responsabilidad de hacernos esas reflexiones cuando todavía no ha llegado ese momento in extremis, que por supuesto, como tú nos cuentas, te encuentras en tu realidad, en tu día a día, muchas ocasiones
en las que esa es la realidad, en que no se ha elaborado sobre todo el testamento vital. Quizá sí te has encontrado con que el testamento de posesiones, ¿no? Es más habitual que esté realizado, pero no el vital, que también es muy importante para el cuidado y para precisamente darle fuerza a la voz de la persona que ahora está en ese momento, ¿no? Cerca del fallecimiento. Entonces, hola Laura, a ver cómo, a ver si aquí... Hola, me he movido un poco a ver si así se escucha mejor. Vale. ¿Se escucha mejor? Sí. Vamos a ver. Estábamos diciendo, Laura, que la intención con esta mesa redonda y también a lo largo del día de hoy en el festival es precisamente dar visibilidad y dar esa opción que muchas personas puede que no conozcan, que existe, que igual se encuentran en un momento en el que no están en enfermedad avanzada y que aparentemente no está cerca su fallecimiento. Ya sabemos que muchas veces no avisa. Es un momento que todos sabemos que viviremos, pero no sabemos cuándo, ¿no? Pero cuando precisamente nos encontramos en ese momento de más tranquilidad, en un momento en el que las emociones están más calmadas y podemos coger más perspectiva más fácilmente, pues es este documento de voluntades anticipadas, es como animarnos aunque la sintamos lejos, aunque no sabemos cuándo va a ser, el tomar la responsabilidad por nosotros, por darnos esa voz que merecemos y también liberar a las personas de nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo en vuestras experiencias, qué ventajas tiene concretas, además de las que hemos podido decir, el elaborar este documento? ¿Qué casos o qué experiencias concretas en familias os habéis encontrado que marca la diferencia el tener este documento? O por vuestra experiencia personal también, en vuestros seres allegados. ¿Quién contesta? Yo ¿Quieres empezar tú, Paloma? Ok. En el caso que se ha redactado este documento de testamento vital, yo lo viví en un caso muy cercano, que fue mi madre. Mi madre, antes de fallecer, ella hizo su testamento vital y en el cual si ella perdía la conciencia o cualquier cosa, pues decía que tomase la decisión porque ella entendía que para mi padre podía ser algo tremendamente duro, ¿no? Y fue, no hizo falta llegar a eso, ¿no? Porque además estamos todos muy de acuerdo, ¿no? El testamento vital sirve sobre todo para aquellas familias donde tienen posiciones encontradas, donde tú dices A, yo digo B, yo no quiero desconectar la máquina y yo sí quiero desconectar la máquina. Por eso, cuando hay un documento redactado por la persona que se va a marchar, es un alivio para el resto de la familia, para los seres queridos, porque son decisiones muy, muy difíciles de tomar, que conllevan una gran responsabilidad. Y cuando no lo hay, que también lo he vivido, cuando no hay nada, es tremendo, porque cae todo el peso de la responsabilidad sobre los seres queridos, los familiares. Y entonces todo el mundo intenta hacer lo más aproximado que le gustaría a la persona, pero claro, no es la fuerza de la palabra de la persona que se va. ¿Tú qué dices, Laura? Totalmente. Bueno, volvió un poco a la idea esta que para mí es un acto de generosidad, porque como dices, cuando hay acuerdo y todo el mundo tiene muy claro lo que querría, ¿no? Esta persona, es fácil, pero hay muchas veces que dentro de la propia familia hay posiciones encontradas. Y es eso, puede generar problemas y conflictos muy graves porque estamos hablando de una decisión tan trascendental como puede ser mantener a una persona con vida o no. Entonces, para mí, facilita enormemente las cosas y evita un montón de conflictos, y ya no solo entre familiares, sino entre las familias del propio equipo médico, porque me he encontrado con situaciones de gente que ha querido venir
y a la notaría, porque venían de una situación en la que toda la familia estaba de acuerdo en que se tenía que tomar una decisión y el equipo médico no quería cumplir con esta decisión. Y entonces la fuerza de este documento que comentas, ¿no? Un documento por escrito registrado pues, en el registro de la comunidad autónoma o ante un notario, tiene una fuerza que también libera de esta responsabilidad al equipo médico y dicen, bueno, pues si esto es lo que quería esta persona, esto es lo que vamos a hacer. Entonces para mí es una herramienta muy útil y que prácticamente todos deberíamos hacerlo. ¿Alguna vez se te ha dado que ha sido necesario la intervención de un juez para determinar qué se hace con una persona entre Claro, familia y médicos? sí, se ha dado. De hecho, no sé si tenéis en la cabeza, pero se han dado casos que han sido mediáticos, pues en que, por ejemplo, la pareja tenía muy claro que la voluntad de esta persona era no alargar su vida innecesariamente, pero los padres se resistían a tomar esta decisión porque para un padre desconectar a un hijo entiendo que es una decisión durísima, como es comprensible, ¿no? Y en cambio quizá pues la pareja puede tomar la decisión más en frío, más pensando en esta persona y estos casos han llegado a juicio, cosa que con un documento así nos ahorraríamos. Así es, porque Laura, aunque hablas, ¿no? Y hablamos de que puede darse un conflicto entre las personas allegadas, sean familiares, amigos o que están ahí muy presentes, a veces puede ser que no haya conflicto, pero a mí lo que me parece muy importante es que no es la voz de la persona, o sí, porque ha podido ser que en algún momento se ha hablado en una conversación, ¿no? Claro. Pero lo más importante es que la fuerza de la voz de la persona, ¿no? La lealtad a esa voluntad, el cumplir su voluntad, ¿no? Entonces, de aquí me parece bueno, pues, el regalo que nos ofrece este documento de voluntades anticipadas, que es un derecho que yo, personalmente, el conocerlo fue revelador. Me enteré a principios de año y en primavera pues lo pude formalizar, ¿no? Pero es algo que me parece, fue muy un ejercicio de, bueno, pues de amor hacia mí misma, pues por escucharme y hacer esa valoración y también hacia los demás, por supuesto, ¿no? Entonces, las personas que ahora nos están viendo o que ya les sonaba, ¿no? Este documento, y que como os comentamos en la anterior entrevista de Taira Velasco, podéis ver más concretamente aspectos más concretos. Si ahora decís, pues yo me quiero animar a reflexionar sobre estos temas y saber qué sí puedo decidir, porque por supuesto, como Taira nos hablaba muy específicamente de hasta dónde podemos llegar a nuestra decisión, porque siempre hay una valoración médica muy, muy responsable, ¿no? Entonces, si estamos hablando si nos están escuchando personas que dicen, pues esto tengo curiosidad y quiero ponerme a ello, ¿no? Me quiero informar y quiero formalizarlo. Laura, ¿qué formas tenemos de llevarlo a cabo? Pues mira, esto es una regulación que, como os digo, cada comunidad autónoma tiene su propio registro de voluntades anticipadas porque como sanidad es una competencia transferida a las comunidades autónomas, cada una tiene su propio registro. Pero básicamente hay tres formas. Si bien en algunas comunidades difiere un poco, pero bueno, se puede informar uno en su centro de salud o acudir a cualquier notario de su comunidad o incluso tecleando voluntades anticipadas. Básicamente está la posibilidad de hacerlo ante notario, que tiene un coste económico, suele ser un coste de unos 50 a 60 euros más o menos, pero sí que las otras dos formas son gratuitas. Entonces hay muchas comunidades que tienen un registro al que tú puedes enviar tus voluntades anticipadas por escrito. Hay otras comunidades al que tú vas con este escrito, te presentas en el registro con unos testigos o al centro de salud más próximo y presentas tu documento firmado junto a los testigos. Y hay otros que también se puede hacer incluso telemáticamente. ¿Vale? Hay estas opciones. Comentaba antes que, por ejemplo, en la página web de Derecho a una muerte digna hay un buscador muy interesante en el que tú pones tu comunidad autónoma y te explica todas las formas que tienes de hacerlo según dónde vives.
incluso con enlaces directos a los distintos formularios, por lo que si alguien está interesado yo lo recomiendo. Y después, en cuanto a hasta dónde podemos decidir, es muy interesante porque no solo podemos decidir los términos médicos, que es lo que más se conoce, sino que también podemos tomar decisiones tan importantes como qué queremos que hagan con nuestro cuerpo. ¿Queremos donar nuestros órganos a otras personas para trasplantes? ¿Los queremos donar a la ciencia? ¿Queremos que nos incineren? ¿Queremos que nos entierren en determinado nicho de nuestra familia, en nuestro pueblo, en un lugar importante para nosotros? ¿O qué tipo de ceremonia queremos? ¿Queremos una ceremonia religiosa o no? Mi familia es católica y yo sé que ellos lo querían, pero lo que quiero yo es que me incineren y depositen mis cenizas en X sitio, ¿no? Entonces creo que esto también es muy interesante y te ayuda un poco hasta que tanto tú como tu familia sepan qué va a pasar desde el momento en que enfermes hasta que se termine todo el proceso. Y creo que esto te da mucha calma a ti. También hablarlo con tus familiares y que se sepa puede ayudar mucho en un proceso de fin de vida. Sí, y para mí algo que también es muy importante destacar es que yo siempre he escuchado las últimas voluntades, ¿no? Y se suele llamar así también, pero el que sean voluntades anticipadas, es decir, porque a veces como eso, no nos queremos hacer, decía Paloma, ¿no? No nos queremos acercar a esa palabra, a la muerte, etcétera, porque parece que se puede atraer, pero realmente no tenemos que tener todas las decisiones ahora. Es decir, podemos tomar contacto con el documento, presentar hasta donde sabemos ahora, tenemos claridad, ¿verdad? Y luego vamos elaborando porque, bueno, vamos viviendo, van sucediendo cosas y vamos también llegando a nuestras propias conclusiones y cambiar lo que habíamos escrito. Entonces, eso de últimas da un poco como, uy, ¿qué pongo? ¿No? Como más presión. Pero cuando sabemos que son anticipadas y hasta el último momento podemos cambiarlas, pues como que yo lo vivo con más libertad, por lo menos, ¿no? ¿Qué opinas? Correcto. Y esto es muy importante porque no solo son revocables tantas veces como se quiera por escrito, sino que también son revocables oralmente. Es decir, yo puedo haber dicho unas cosas en frío, pensando cómo quiero que se termine mi vida, pero en el momento en que yo entro en el hospital con una enfermedad, teniendo muy claro que yo no quería sufrir y quería que terminaran con mi sufrimiento de inmediato, pero resulta que en este momento en mi vida van a hacer mi nieto, hay una boda de alguien cercano o hay algún motivo que me impulsa a decir, bueno, yo quiero vivir como sea y que me aguanten lo que sea, porque yo quiero, tú puedes decir, mira, lo que yo escribí ese día, a día de hoy no lo siento así. Es decir, no te condiciona para nada, puede servir de guía, pero no te condiciona, no te limita y nunca va a ser un obstáculo para hacer lo que uno quiere. Entonces también creo que esto da la tranquilidad de decir, bueno, es una forma que yo tengo de organizarlo, pero lo puedo cambiar cuando quiera. Bueno, y Paloma, cuéntanos desde Empath, cómo acompañas, cómo facilitas muchas cosas de las que suceden en esos procesos de enfermedad avanzada, en momentos cerca del fallecimiento y también en esas personas que están en un momento ya de dependencia y muchas veces se ven obligadas a dejar sus hogares, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues esto al hilo de lo que estáis hablando, que es importantísimo. En Empath acompañamos al final de la vida de dos maneras, a nivel emocional y a nivel de gestión. Es decir, cuando una persona está al final de la vida, en Empath abogamos por la fuerza de su palabra, ¿no? Y decías, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué se puede hacer tanto en sus últimas horas de vida como cuando están sanos, antes de llegar a todo esto? Se puede dejar preparado todo, desde qué es lo que quiere que hagan con uno mismo desde el hospital, desde su casa, desde el domicilio, si lo están cuidando ahí, en el momento que ya no está, todo lo que es cómo le van a hacer ese homenaje, ¿no? Como quiere ser despedido. Hay un montón de maneras de ser despedido y yo creo que es importantísimo pues hacerlo como era la persona que se iba, ¿no? También lo que se puede hacer desde Empath
no solo acompañamos al final de la vida, sino cuando los seres queridos, su ser querido acaba de trascender, ¿no? Cuando acaba de fallecer, que se te cae todo el mundo encima y no sabes ni por dónde empezar y estás tan altamente vulnerable que además es que no tienes ganas de hacer nada de lo que te dicen que tienes que hacer, ¿no? Y entonces ahí les acompañamos también a nivel emocional, por supuesto, pero a nivel de gestión, tanto de notaría, gestoría, asesoría fiscal, mediación, para vaciar un piso, por ejemplo, ¿no? O sea, el alto componente emocional que tiene vaciar un piso de una persona que ya no está es inmenso. O sea, es que entras ahí y es muy doloroso, ¿no? Pues ahí está En Paz para ayudarles a vaciarlo de la manera que ellos consideren oportuna, ¿no? Pues mira, esto le hacía ilusión a la tía Pepi, esto le hacía ilusión a la tía Manoli, ¿no? Y es ayudarles desde el alma y con absoluta profesionalidad a hacer esto. Es un trabajo muy, muy, muy difícil, ¿no? También cuando te encuentras que estás vaciando un piso, puedes encontrar en seres personales que igual piensas que tienen un valor en el mercado y tú no lo sabes, o en seres que no tienen un valor, pero igual sí que lo tienen, o a la inversa, ¿no? Lo que hace En Paz es valorar estos seres personales cuando se cree que pueden tener un valor. ¿Para qué? Porque igual a la familia les interesa venderlo pues para poder seguir adelante o igual guardarlo como una reliquia o igual hacer un catálogo de eso, ¿no? También cuando ya has vaciado el piso, si quieren hacer alguna reforma o lo quieren vender también, o sea, En Paz se encarga de todo el proceso hasta que queda cerrado, para que así las personas puedan vivir su duelo con mayor serenidad. Esto es importantísimo. Y esto, la persona que se marcha también lo puede dejar dicho, también lo puede dejar hablado, cerrado, todo esto, para que no recaiga sobre los familiares. Porque es todo esto se tiene que hacer en un corto periodo de tiempo, es mucha cosa y no está uno para esto, es que no quieres directamente. Y después de todo esto, siempre hay un área dedicada a las personas que por su condición de dependencia, su situación, se ven obligadas a dejar sus hogares, ya sea para irse a una residencia o bien para irse a casa de un familiar, ¿no? Pues también les ayudamos en todo lo que es el traslado, en facilitarles que puedan ir a su nuevo hogar, porque también es muy duro para ellos cerrar ese ciclo pues con sus cositas y sus historias, ¿no? En Paz está para todo el proceso, desde enfermedad avanzada, desde que el ser querido acaba de trascender y uno no sabe por dónde ir, hasta personas que se encuentran en situación de dependencia y se ven obligadas a dejar sus hogares, ¿no? Abarcamos todo. Se puede dejar dicho todo antes. De hecho, En Paz siempre va a animar a las personas a que cuando estén con plena salud, que hagan ese documento de voluntades anticipadas, que lo hagan todo con plena salud. Lo que pasa que entiendo que es una situación difícil porque no tenemos esta cultura de muerte en España, de que nos puede pasar, es como algo que vivimos de espaldas a ello y no queremos ver. Y si hay algo que sabemos desde que nacemos es que moriremos, no sabemos el día, ¿no? Ni la hora, como bien decías, pero está muy bien tener en consideración y pensar en estas cosas, sobre todo por las personas que se quedan y por el que cuando uno se va, cuando uno ya lo tiene todo decidido, puede dedicarse en sus últimos días, en sus últimas horas, a estar con sus seres queridos y trascender en paz. Que de eso se trata, que puedan trascender en paz, tranquilos, solamente con el amor de los que les rodean. Y del resto de cosas, olvidarse, que ya esté todo cerrado y ya esté hecho. Sí. Yo creo que es
esta labor previa es muy importante, pero me parece también muy importante esta labor, ¿no? Del post-fallecimiento de un ser querido y la labor de empato de otras entidades que hacen lo mismo, porque por muy bien que lo hayamos dejado, al fallecimiento se abre un mundo de obligaciones, de decisiones que tomar, de plazos, porque te vencen los impuestos, porque tienes que vender, que hacer y normalmente, claro, nosotros vemos desde un punto de vista legal, pero claro, siempre teniendo en mente de que es muchas otras cosas, ¿no? Y es un proceso sobre todo emocional. Entonces creo que hacerlo de la mano de profesionales que te pueden ayudar a relativizar, a sistemizarlo, a darte unas pautas de decirte, pues mira, esto va a funcionar así, vamos a tener que hacer esto, lo vamos a hacer de esta forma, yo te puedo ayudar en estas cosas, tú vas a tener que decidir esto, pero ayudarte a tomar estas decisiones, a acotarlas, creo que es muy importante y muy valioso porque nos encontramos con esto, con que la gente llega a nosotros con una gran ansiedad y angustia de tener que tomar tantas decisiones, tener que hacer tantos papeles que al final no son tantos, pero de entrada cuando llegas a esto, sobre todo cuando es el fallecimiento del primer ser querido, es abrumador y creo que es muy útil la labor de empato de otras entidades, porque la verdad es que cuando vemos que intervienen cambia totalmente la situación y el proceso. Sí, bueno, yo personalmente cuando conocí En Paz, que es la primera entidad que conozco, pues me sorprendió y me parece pues una maravilla, ¿no? El que nazca dar a la vida pues esta facilidad, porque yo bueno, pues cuando conecto con lo que hacéis, Paloma, pues es como una sensación de tú ocúpate de tu duelo, ¿no? Que yo me ocupo de lo que hay que hacer, ¿no? Es como ocúpate de ti, de los tuyos, de tu vulnerabilidad y yo atiendo pues todo lo hacer, ¿no? La parte más operativa, así que me parece maravilloso. Así es, así es. Y te encuentras en Paz. Hay personas que de forma proactiva, como por ejemplo, ¿no? el documento de voluntades anticipadas lo podemos firmar en cualquier momento de nuestra vida mientras seamos mayores de edad. ¿Qué te encuentras? Que vamos, acudimos más a En Paz, o bueno, en tu caso a En Paz, in extremis, como dices tú, o hay personas que ya se están tomando bueno, pues el tiempo y la dedicación de preverlo, de organizarlo con más antelación. Bueno, yo es lo que te comentaba, ¿no? Las personas que lo hacen con antelación suelen tener el testamento hecho, son personas que tienen bastante patrimonio, ¿no? El in extremis me lo encuentro en personas jóvenes, en personas que no tenían previsto morirse y ha sucedido, y cuando no piensan en ello, ¿no? Y es por el rechazo que genera esto de la muerte, ¿no? De hecho, bueno, En Paz se creó a raíz del fallecimiento de mi madre, porque al encontrarme con todo lo que venía después, era como llevarte las manos a la cabeza y decir, por Dios, que me dejen en paz. Y no solo a mí, a mi padre, a mi familia, era como, qué tortura esto, ¿no? Esto no puede ser. Y que, como dice Laura, ¿no? Todos los documentos, todas las gestiones que hay que hacer, ¿no? Era demasiado, ¿no? En este proyecto también me acompañaba una persona muy especial, que era un ángel en la tierra, lo sigue siendo, pero ahora en el cielo. Ella falleció hace poquitos días y siempre estuvo a mi lado en toda la creación y puesta en marcha de En Paz, que desde aquí le envío un beso muy fuerte a Carmen Sagredo, al cielo, un ángel en la tierra y ahora en el cielo, y que gracias a ella En Paz es todo lo que es hoy. Gracias. Y tenemos alguna pregunta que en este caso yo creo que va a ser más para Laura.
¿Qué otros aspectos legales, además de los que hemos hablado, te parece primordial tener abordados antes de morir? El micrófono. ¿Te puedes activar el micrófono? Sí, mira, básicamente yo creo que son primordiales el testamento patrimonial y el testamento vital. También se puede añadir el poder general, que seguro que Paloma también lo conoce, que es como decimos el ABC de las notarías y cualquier documento que una persona tendría que tener hecho, que es un poder general para gestionar nuestros últimos días, el documento de voluntades anticipadas, que es más a nivel personal, digamos, a nivel médico, y el testamento puro y simple que se dice que es a nivel patrimonial. Básicamente son estos tres. Yo creo que es eso, ayuda estos tres documentos, sobre todo los dos testamentos, el testamento vital y el testamento, facilitan enormemente el traspaso de una persona, tanto para uno mismo como para los que se quedan. Y sí que es verdad que la gente suele acudir con muchos nervios o ostras, qué fuerte esto que voy a firmar, ¿no? Me estoy preparando, estoy asumiendo que voy a morir, pero la gente se va relajada, se va pensando que se puede ir tranquilo, que está todo arreglado. Entonces yo creo que estos dos documentos son los más imprescindibles. Con esto es suficiente. Y es importante, perdón, es importante decir que lo del poder notarial, que para que las personas puedan hacer gestiones, es mientras la persona está viva, porque una vez fallece, el poder pierde validez. Correcto, sí. Digamos que el poder general y el testamento vital serían hasta el momento de la defunción. Una vez esta persona falta, ya se regiría únicamente por el testamento. El testamento, que es una cosa que da miedo, es un trámite muy sencillo que no suele costar más de 50 euros y que, al contrario de la gente que piensan que tienes que venir con toda la documentación, hacer un inventario, como son solo unas voluntades, es suficiente con el DNI de la persona y no suele tardar más de media hora en hacerse, por lo que es un trámite muy fácil y soluciona un montón de problemas. ¿Y ese poder general que puede facilitar? Bueno, esto Paloma, que se encarga de estas gestiones de gente en situación de dependencia, seguro que os lo explica mejor a nivel práctico, pero básicamente es un poder que se puede hacer en prevención de la incapacidad, que es para el caso de que yo ya no pueda desplazarme, no pueda hacer según qué gestiones, le doy poder absoluto a una persona de mi confianza para que pueda actuar jurídicamente y a nivel operativo como si fuese yo. Entonces, esta persona puede ir al banco en mi nombre, puede acudir a administraciones en mi nombre, puede gestionar todo como si lo hiciese yo misma. Lo único que no puede hacer es hacer mi testamento, casarse en mi nombre o adoptar a un hijo en mi nombre. Todo lo demás lo puede hacer. Entonces, claro, cuando estamos en una situación como las que comentaba Paloma, de gente muy mayor, ingresada en centros, con dificultad para desplazarse, facilita un montón las cosas y agiliza un montón cualquier trámite que se tenga que hacer para la misma persona. No sé, Paloma, cómo ves tu experiencia práctica, tú que lo tratas quizá más de cerca. Es que lo has explicado estupendamente, o sea, no hay mucho más que añadir que eso, ¿no? Es algo con un poder, te capacita para gestionar lo que haga falta mientras, pues a lo mejor esa persona no se puede valer por sí misma. También sucede al final de la vida, si hay que hacer gestiones, te pueden llevar a un notario al hospital o a tu domicilio y con el poder tú puedes hacer esas gestiones siempre y cuando la persona no haya fallecido. Pero creo que es una herramienta que es muy útil e importantísima, porque además una persona, en el caso de la dependencia, por ejemplo, los que le acompañan se ahorran 8.534 gestiones teniendo el poder general. Y bueno, hay que tener mucha confianza en quien se otorga un poder, por supuesto, porque pueden hacer todo.
Muy bien, pues Paloma, Laura, nos vamos acercando así paso a paso al final de nuestra mesa redonda y me gustaría, bueno, pues ha quedado muy explícito y muy claro por vuestra parte vuestra recomendación de ocuparnos pues en esos momentos en los que estamos en buena salud o que somos capaces precisamente de hacernos esas reflexiones, de dejar por escrito esos 3 documentos, nuestro testamento, el documento de voluntades anticipadas o testamento vital, que también se llama así, y este otro poder general. Y también, bueno, pues que existen entidades, empresas que están ahí para gestionar y para coordinar muchas trámites de los que no nos apetece quizá hacer o no podemos porque realmente estamos ocupándonos de nosotros mismos, de nuestras emociones y de nuestro duelo. Y es algo muy, muy valioso el que haya servicios así para estos momentos. Y por vuestra parte, ¿qué os gustaría destacar? Si hay algo más, además de esto, algo que diríais a las personas que nos están viendo que pueda responder a esto, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer? Yo les Mira, Paloma. Yo les aconsejaría que pierdan el miedo a la palabra muerte y que lo hablen siempre con sus familias y con sus seres queridos. Es un paso más, es una transformación. Bueno, depende de las creencias de cada uno, pero todas las creencias están bien. Y que se empiecen a romper esas viejas creencias y esos viejos paradigmas que a veces nos dañan. Hay que naturalizar todo esto para que cuando llegue el momento pues se pueda vivir desde el corazón con tus seres queridos. Pues sí, yo suscribo totalmente la importancia de hablarlo, de naturalizarlo y de prepararse para este momento. Y básicamente reincidiría en la importancia de hacer estos documentos y romper un poco la idea de que si yo no tengo mucho patrimonio, no hace falta hacer un testamento, ¿no? Que me lo encuentro muchas veces y que no tiene nada que ver porque por poco que tengas el problema se va a generar igual. Y luego apuntar la posibilidad y la idea del testamento digital, que es una cosa que no hemos hablado, pero creo que es importante que se puede hacer en el propio testamento, que es prever qué es lo que va a pasar con todos nuestros perfiles en Internet. Sobre todo nos va a pasar a la gente más joven. Pero una vez nosotros faltemos, ¿qué pasa con nuestro perfil de Facebook, con nuestro perfil de Instagram? ¿Qué pasa con nuestro correo electrónico? ¿Qué pasa con nuestro contenido? Con esta conferencia que hemos hecho hoy, con todo lo que está en Internet. Y creo que es interesante informar de la posibilidad de, en este documento, sobre todo en el testamento, designar a una persona para que se encargue de cerrar todo esto, de hacer un post en honor nuestro, de dejarlo abierto para quien quiera pueda seguir escribiéndonos. Creo que al final, como cada vez vamos a vivir más en Internet, también es importante plantearnos qué va a pasar con nuestro yo digital cuando faltemos. Y daría para otra charla entera, pero quería simplemente apuntar esta idea porque creo que cada vez va a ser más importante y más interesante. Existe el borrado de huella digital, sí. Existe. Exacto. ¿En qué consiste? ¿Podéis hablar un poquito más de esto? Bueno, es lo que acaba de decir Laura, ¿no? Es en todo lo que sea digital que quieres que desaparezca, ¿no? O sea, esto entra dentro de dejar dicho todo lo que quieres que hagan contigo, ya no solo a nivel médico o a nivel de enseres, a nivel todo. Eso forma parte del paquete, ¿no?
todo lo mío digital, a menos que hayas hablado con tus hijos, con tus hermanos, con tu madre, y que hayáis quedado que seguís usando la cuenta cambiando el titular, pero vamos, existe el borrado de huella digital y te lo borran todo. Todo lo que tú Claro. quieras, quiero decir, todo es todo lo que tú quieras. Claro, o al revés, o mantenerlo, ¿no? Porque a lo mejor también es una opción de decir, oye, pues ya que la gente ahora quizás está dejando de ir a los cementerios, ¿no? Pues yo quiero que dejen mi perfil abierto para quien quiera me pueda seguir escribiendo cada año y no quiero que me borren y quiero seguir existiendo, ¿no? Y cuando falta alguien que tiene presencia en Internet, a veces también es una decisión difícil para los familiares, decir, pues voy a borrarlo todo, voy a eliminar esta persona de Internet, ¿no? Entonces, dejarlo hablado y escrito también creo que es importante e interesante. Pues sí, muy interesante. La verdad es que lo desconocía, así que gracias por apuntarlo. ¿Y en qué testamento entraría? En el que no es vital. Entiendo, en el primer. Exacto, entraría en el testamento normal. Si bien casi todas las plataformas tienen, por ejemplo, Facebook y Google tienen un apartado donde tú misma puedes designar el correo electrónico de una persona a quien autorizas para encargarse de esa plataforma una vez tú faltes. Y cada vez se está desarrollando más este tema, es decir, está en evolución y igual en el festival del año que viene ha cambiado totalmente, porque es un tema en aumento, pero por ahora la forma más eficaz es hacerlo en el testamento normal, una clausulita y decir que designas como representante para todos estos trámites a X personas. Quizá lo hacemos cuando nos inscribimos y tenemos tan lejana esa opción que ni nos damos cuenta de que lo hemos hecho, ¿verdad? Exacto. Porque me suena, me puede sonar, me puede sonar. Y aquí aparece una última pregunta que nos preguntan, en el caso de tener hijos menores, ¿recomiendas y sirve nombrar tutores legales en caso de fallecimiento de ambos progenitores? Súper importante, sí. Y el lugar para hacerlo se puede hacer en una escritura notarial normal, pero también en el propio testamento. Tan fácil como poner una cláusula y decir que para el caso en que falten ambos, se nombra a una persona para que sea su tutor. Al final siempre lo decidirá un juez y esto es importante saberlo, pero sí que el juez, entre todo el abanico de posibilidades que se abre, siempre va a optar, si cumple con las condiciones, para la persona que hemos designado nosotros en el testamento. Y también es importante la figura del administrador patrimonial porque a veces este heredero, este hijo tuyo, ha cumplido los 18 años, por lo que no necesita un tutor, pero quizá no está preparado para gestionar todo este patrimonio. Una persona de 18 años que se acaba de quedar huérfana. Entonces puedes introducir esta figura de un administrador pues hasta los 23, hasta los 25 o hasta los 30 años para que le ayude a gestionar todo este patrimonio. Y también la figura de hacerlo es el testamento y son herramientas muy útiles y que para personas con hijos yo creo que también les da mucha tranquilidad. Seguro, sí. Bueno, pues la verdad es que con esa pregunta que comenzábamos, ¿qué sí podemos hacer hoy sobre nuestro proceso de final de vida y muerte? Pues nos damos cuenta de que son muchas cositas muy valiosas y que algunas de ellas las conocía y otras no, o sea que siempre hay más por explorar. Muchas gracias por todo lo que habéis aportado. La claridad, la utilidad. Deseo que a todos los que nos estáis viendo sean muy útil y que nos pongamos en acción para vivir más en paz y que, como nos decía Paloma, ¿no? Pues poder abrazar más en paz la vida mientras hablamos también de la muerte. Y bueno, gracias Paloma, gracias Laura, gracias Alicia. Vamos a concluir ya esta mesa redonda y este primer día de la tercera edición del Festival Dando Vida a la Muerte. Os esperamos 4 días más del festival que tenemos todavía hasta el día 2 de noviembre. Mañana será un día en el que bueno, pues la ceremonia tratará de la cualidad de la aceptación. En cada uno de los días la ceremonia hablará de una de las cualidades que representan la esencia del festival.
Y será un día que, bueno, pues por supuesto también tendrá su corto, una entrevista internacional, una conferencia y una mesa redonda. Y el tema, bueno, común, además de esa cualidad de aceptación, serán los cuidados paliativos y también los procesos de acompañamiento de duelo y el proceso de morir. Así que os animamos a que sigáis ahí. Y os agradecemos muchísimo vuestra presencia. Sin ella no podría ser posible que estemos aquí. Y también os recordamos que somos una asociación. El festival se realiza a través de voluntarias y si os apetece acompañarnos a seguir generando el festival, creando el festival en otras ediciones, pues os animamos a que hagáis una donación en la página dandovidalamuerte.org. Y una vez más, pues gracias, nos seguimos viendo y un placer. Que tengamos muy Muchas gracias. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Un placer, chicas. Gracias a Dando Vida a la Muerte por la oportunidad y la invitación. Y muchas gracias a todos los que nos estáis viendo. Os animamos a seguir viendo todo este festival que merece mucho la pena. Un beso fuerte para todos. Un beso. Desde luego.